Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Shanti Irene. Hoy vengo con un pequeño tutorial sobre punch needle o aguja mágica. Os enseño los diferentes tipos de agujas, el primer trabajo que he realizado usando lana con esta técnica y os cuento algunos tips o trucos ideales para principiantes. ¿Te apuntas al punch needle? Pues acompáñame. Esta es la segunda parte del tutorial con aguja mágica. En el primer vídeo os mostré cómo usaba esta aguja con hilo para hacer un bordado y allí os muestro detalladamente cómo enhebrarla, cómo colocar la aguja para bordar y en definitiva todos los pasos para que salga bien el bordado. Por aquí arriba os dejo el enlace a ese vídeo. Como os prometí, he probado otros tipos de aguja para poder bordar con lana. Hoy quiero hacer con vosotros mi primer bordado, pero antes voy a mostraros todas las agujas que he adquirido y os diré las diferencias entre ellas. Antes de empezar, comentaros también que todas ellas las compré en AliExpress, muy económicas, y podéis encontrar los links a los productos en la descripción del vídeo. Esta, como os decía, es la primera que usé y que podréis ver en la primera parte. Es una aguja muy sencilla que parece un boli, no es ajustable y esto tiene sus ventajas e inconvenientes. Lo negativo es que las puntadas serán siempre iguales, no puedes modificarlo, y lo positivo desde mi punto de vista es que para empezar está muy bien porque por mucho que apretes, la aguja no se va a mover del sitio como pasa con otras. Por el grosor de la aguja entra bien un hilo doble, una dalia queda un poco justa y un hilo simple demasiado suelto. Ambas cosas, como ya había explicado en el vídeo anterior, provocará que las puntadas se salgan. Lo que a mí me funcionó bien fue usar dos hebras de hilo que dividí de una dalia. Ahora vamos con esta aguja de aquí. Esta también es muy popular, seguro que la habréis visto más de una vez y también es súper económica. Como veis, lleva como un botón para poder ajustar el largo de la aguja y además viene en un pack que incluye otras dos agujas y enhebrador, lo cual es también muy importante. La aguja anterior también me venía con un enhebrador y comento esto porque una de las que os voy a enseñar luego no lo traía y comprarlo suelto, al menos en AliExpress, sale más caro que cualquiera de estas agujas, así que compensa coger un pack de estos y luego ya tienes el enhebrador para cualquier otra aguja. Bueno, pues como decía, este pack viene con 3 agujas y un enhebrador. Las agujas son las 3 finas. Aquí podemos comparar el grosor de la aguja morada con la aguja más gruesa que trae esta. Como veis es un poco más gruesa. Yo la probé con lana fina y no me sirvió, luego os lo enseñaré. Así que deduzco que esta es solo válida para dalia. Luego está la mediana, que sería igual a la otra, por lo tanto le irán bien 2 hebras de hilo. Y está la más fina, que vendrá bien para un hilo normal. Esta aguja se puede ajustar y dejarla más o menos baja empujando este botón de aquí, con lo cual conseguiríamos un rizo más o menos largo. El problema que le veo es que si aprietas mucho la aguja se mete para adentro, así que hay que tener cuidado con ella. Luego tengo esta de aquí de madera y esta me gusta un montón porque te viene con este tornillito y permite también ajustar la aguja con total libertad, con lo cual tiene más posiciones que la anterior y además aquí sí que entra una lana. Esta es la que voy a estar usando hoy para realizar mi primer bordado con lana. Y luego tengo esta, creo que se nota bastante la diferencia del grosor de la aguja, sería para lana gruesa. Eso sí, cuidado con la tela que escogemos, tendrá que ser un tejido bastante abierto porque si no haremos un pedazo de agujero. Y lo bueno de esta es que viene con una apertura a un lado, con lo cual no necesitamos enhebrador, ya que colocamos directamente por ahí la lana. Esta sería una copia de la famosa aguja Oxford. Antes de empezar con el trabajo os quiero mostrar primero cómo enhebro esta aguja de aquí y lo voy a hacer con lana para que veáis lo que ocurre si metemos un hilo o lana que queda demasiado ajustado en la aguja. He metido el enhebrador por la punta y para que salga por detrás he tenido que subir la palanquita hasta arriba del todo. Y luego volver a bajarlo para que salga la aguja. Para finalizar hay que volver a meter el enhebrador por el agujerito pequeño y sacar por ahí el hilo. Y aquí ya vemos que queda excesivamente justo, de hecho se me enganchó un poco.
Pues ya está lista para probar en la tela. Lo que ocurre es que al sacar la aguja, como el hilo no corre bien, tira demasiado y se sale todo. Ahora voy a probar con la aguja más grande. Como yo no tengo lana gruesa, voy a hacer el truco que os enseñé en mi vídeo anterior. Voy a probar primero con 3 hebras de lana y vamos a ver qué pasa. Pues como veis así queda también muy justo y se sale. Ahora probaré con 2 hebras. Y así parece que va muy bien. Aunque dejé las puntadas muy separadas, por eso se ve un espacio entre los rizos. Obviamente requiere un poco de práctica para pillarle el truco. Pues ahora que ya sabemos con qué tipo de hilo enhebrar todas estas agujas, podemos escoger la que nos vendrá mejor para el trabajo que queremos realizar. Hoy voy a usar esta de madera ajustable con una lana fina. La tela que vamos a utilizar también es importante, que no sea demasiado abierta o demasiado cerrada para la aguja que estamos usando. Esta que tengo hoy es una tela Aida y la que utilicé la vez anterior con el hilo era una tela normalita, ya que era una aguja fina y entraba perfectamente. También es importante utilizar un bastidor para tener la tela bien firme. Como va a ser mi primer bordado, he escogido un diseño muy sencillo y no muy grande. Sería más cómodo utilizar un bastidor del mismo tamaño e incluso podemos usarlo luego como marco cuando hayamos terminado. Por desgracia no he encontrado el que tenía pequeño y por eso estoy usando este tan grande. Este aro más pequeño lo he colocado encima porque será el tamaño de mi diseño y probablemente lo use luego como marco, así que lo primero que haré será marcarlo encima de la tela para saber por dónde tengo que bordar. Por aquí tengo la aguja, el enhebrador y la lana que voy a utilizar. También he marcado el círculo por el otro lado porque, como decía antes, la gracia del punch needle es poder jugar con los tamaños del rizo y para ello tendremos que bordar por el derecho y el revés, dependiendo del efecto que queramos conseguir. Por supuesto, si estás utilizando un bastidor del mismo tamaño que tu diseño, no te hará falta marcar nada. Voy a empezar haciendo una prueba para ver cómo de largo queda el rizo y así poder ajustar la aguja correctamente. Voy a ir rápido y luego os enseñaré con más detalle cómo trabajar con la aguja, aunque esto ya estaba explicado en el vídeo anterior. Voy a empezar metiendo la aguja y pasando el hilo que sobra al otro lado. Ahora sí podemos empezar a bordar. Este es el derecho y ahora vamos a ver cómo está quedando del revés. Así es como está quedando el rizo de largo por la parte de atrás. Si hacemos más larga la aguja, quedará más largo el rizo. También he de decir que he notado que cuanto más corta, más fácil es que se salgan las puntadas, así que para practicar está bien dejarla bastante larga. Con esta información he decidido sacar un poco más la aguja y empezar mi diseño con un rizo largo. Además quiero que al inicio de mi bordado esta puntada larga quede por el derecho, así que le daré la vuelta al bastidor para empezar por ahí el trabajo y que esta otra parte quede escondida por detrás. Pues ahora sí empezaré a hacer el dibujo y voy a comenzar bordeando un trozo del círculo con este color marrón. Como decía, le doy la vuelta para que el rizo largo quede por la parte de delante.
El truco está en meter la aguja recta y hasta el fondo, que toque siempre la tela y sacarla con mucho cuidado haciendo que se deslice sobre la tela hasta el siguiente punto donde volveremos a pinchar. Si levantamos mucho es posible que se salga todo. Además, el agujerito por donde sale la lana debe mirar siempre para ti. Cuando haya que ir girando el dibujo que estamos bordando, giramos también el bastidor y la aguja para que ésta esté siempre en esa posición. Es también importante que el hilo que va a la madeja no esté tirante. A veces se nos pueden saltar las puntadas porque se ha enredado o no había mucha hebra suelta. A mí me ha pasado. Y por último, debemos cuidar de hacer las puntadas lo más juntas posible, para que cuando le demos la vuelta no se vea el rizo muy separado, en el caso de que queramos usar el otro lado. He llegado al final del borde que quiero hacer marrón. Voy a seguir con el mismo color pero en otra línea, así que tengo que darle la vuelta. Giro el bastidor y me aseguro que el agujerito por donde sale la lana sigue mirando para mí. Si es necesario, giro también la aguja. Como ya llevo un buen trozo, vamos a ver cómo va quedando por detrás. No ha quedado perfecto, unos rizos han salido más largos que otros, ya que como decía requiere un poco de práctica, pero tampoco pasa nada, ya que la gracia de esta técnica está en hacer distintos largos para conseguir diferentes texturas y relieves. Lo que suele ocurrir al salirse una puntada es que nos quede un agujero considerable y luego sea imposible volver a meter el hilo. Lo bueno de este tipo de tela es que es súper fácil recuperarla. Con la misma punta de la aguja muevo un poco el tejido y ya lo volvemos a tener cerrado. Si se sigue saliendo, lo que yo hago es ayudarme con los dedos que tengo por debajo de la tela, sujeto un poquito el hilo mientras saco la aguja para afuera. Después de hacer unas cuantas líneas, he decidido meter un poco más la aguja, que como veis la había dejado súper larga, para jugar un poco con el relieve e ir disminuyéndolo poco a poco. Además el rizo estaba quedando excesivamente largo. Como veis, aquí ya se va notando una diferencia. Voy a seguir un poco más con este color y cuando termino corto el hilo y lo escondo entre las lanas, en este caso por este lado ya que será el revés. Ahora voy a ir con este color mostaza. Esta vez quiero dejar la puntada baja para que haya un contraste con el otro color, así que voy a bordar por el derecho. Ahora voy a seguir por el otro lado con este color beige y he dejado la aguja igual que antes. Y por último voy a utilizar este verde. Seguí dejando la aguja igual que antes, aunque me arrepentí un poco de no haberle dado algo más de largo. Todo es cuestión de probar, jugar con los relieves y a gusto de cada uno. Así es como va quedando, como veis es un paisaje minimalista y ahora voy a volver al amarillo para hacer un sol. Para que me quede un círculo perfecto voy a usar este tapón para marcar la forma.
Y ahora haré el cielo con este blanco roto. Si pensabais que Tolstoy no iba a venir a supervisar este trabajo, estabais equivocados. No sé qué habré hecho mal, pero ha decidido que no puedo continuar. Ya está el bordado listo y lo que haré será utilizar un aro de bambú a modo de marco. Primero voy a recortar la tela y pongo silicona caliente en el aro. Finalmente recorto muy bien lo que sobra, incluyendo posible silicona que se ha salido. Tomo cola blanca mezclada con un poco de agua para que no esté tan densa y la aplico en la parte de atrás para proteger el bordado, la tela que he cortado y también para que no se vean por delante estos ricitos que están cerca del borde. Así que sobre todo aplico bastante cantidad por el borde y ya está listo para decorar. Espero que os haya gustado y que os animéis a hacer vuestros bordados con aguja mágica. No olvides darle like al vídeo, compartir y suscribirte activando la campanita. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.